estudio 5604-8229 y 5604-7926, la alada sin costo 01800-670-1680. Y también las redes sociales en Twitter, en @Instituto INEPA, estamos a sus órdenes en el Facebook, Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, o bien con solo mencionar INEPA. Recuerde, INEPA con doble P. Y en Google Plus como INEPA. Bueno, y qué tan importante es saber diferenciar la criminología de la criminalística. Porque de repente, maestro Héctor, pues de repente nos confundimos, sobre todo cuando nos han dado esta materia, donde nos dicen que esta materia, en el caso de la criminología, pues nos ayuda para esclarecer, ¿no? Y darle aportes a las autoridades para esclarecer un acto ilícito. Y hace un momento mencionó de la criminalística, también tenía esa duda, igual, Héctor, pues cuál era la diferencia, ¿no? Y bueno, pues nos queda claro que cuando para confundir a las autoridades llegan a limpiar el lugar y se ve muy limpiecito, pero un perito tiene la capacidad de llevar pues los líquidos especiales, lo que necesitan, y en las hendiduras donde van los mosaicos, ¿verdad? Allí se esconden residuos de hemoglobina. Entonces, a veces eso no lo sabe uno. Entonces se esclarece que allí hubo un hecho ilícito que no fue afuera, sino que fue adentro. Sí, ¿cómo determinar incluso si un hecho ilícito tiene características de violencia extrema, por ejemplo, ¿no? Que es algo que se ha dado mucho en el contexto, incluso para determinar que estamos frente a la probable comisión de un feminicidio, por ejemplo, ¿no? Claro. Esas son algunas cuestiones que el criminólogo debe atender de manera puntual. En ese sentido, quizá la pregunta que viene en este contexto: ¿existen en la criminología parámetros para distinguir a los diferentes tipos de delincuentes, por así decirlo? Porque resulta evidente que no debe ser lo mismo, por así decirlo, el delincuente que comete ilícitos en la calle, que despoja a una persona de bienes patrimoniales como es una bolsa, celulares, que una persona que está relacionada con la delincuencia organizada. Totalmente. Mira, sí hay, por supuesto, toda una tipología de la delincuencia, pero antes de comentar, quisiera rápidamente referirme al comentario que hacía don Eduardo aquí presente, en el sentido de las pruebas que se pueden recabar en un lugar de los hechos, porque ahora ya no es necesario nada más que una célula o un cabello. No, el desarrollo del ADN nos permite tener una precisión de casi del 100% en relación con células que nosotros encontremos en una almohada o o impregnadas en un volante, o en fin, ¿no? O sea, ya no necesitamos evidencias tan otro tipo de evidencias, sino incluso una célula es suficiente para condenar incluso a una persona por el adelanto técnico, científico que tiene el ADN, ¿no? Y bueno, regresando a tu pregunta, efectivamente dentro de la criminalidad hay todo un abanico muy amplio que nos permite clasificar a los delincuentes. No es lo mismo el delincuente callejero, el delincuente urbano, el delincuente que se llama deportación de cara, a la criminalidad dorada, que es la que delinque a partir de las estructuras de poder, ¿no? Ah. Y en este continuo, desde la base de la pirámide criminal hasta su cúspide, que es la criminalidad dorada, están, por ejemplo, los delincuentes por artegio, ¿no? El chinero, el retinto, el cadenero, el golero, el algodonero, el maletero, el cadenero, etcétera. Entonces son delincuentes por artegio, delincuentes con artegios, es delincuencia convencional. Está también dentro de la delincuencia, ¿no? Que se presenta en determinados contextos sociales. Sí, pero son delincuentes que generalmente tienen un arte o tienen un engaño, como el paquero, por ejemplo, el que utiliza una paca de billetes falsos para engañar a los ingenuos, o el golero que utiliza
objetos que parecen oro para venderlos como tales, etcétera. Entonces tienen cada uno su diferente arte a la hora de engañar y de cometer un ilícito. Pero está también el cuello blanco, está la criminalidad dorada, está la delincuencia organizada, están todos los delincuentes que tienen algún tipo de trastorno o de personalidad. Está el psicópata, está el sociópata, están aquellos que tienen trastornos antisociales de personalidad. Es decir, hay una muy amplia gama de delincuentes y cada uno tiene un perfil determinado. Pero aquí hay algo importante, que ahora ya la criminología no se queda nada más en el estudio del acto criminal como un hecho aislado o independiente, sino que toma más en cuenta sistemas sociales criminales para la interpretación de la criminalidad, es decir, sistemas de relaciones sociales que generan una serie de conductas o actos criminales por parte de individuos determinados, y eso es lo importante, porque todavía la criminología tradicional hacía énfasis en el hombre delincuente, en hacer la interpretación de la delincuencia y a partir de actos aislados del sujeto que comete un delito. Y te voy a poner un ejemplo rápido. En el caso reciente de Javier Ovalle, de Javier Méndez Ovalle, el muchacho del Politécnico que mata a Sandra Camacho, y que la conoce por el Face, la lleva a su departamento, tiene una discusión y lo engaña. En este caso, nosotros podríamos decir que este muchacho tiene bajo control de impulsos, baja tolerancia a la frustración, baja autoestima, por el motivo que da para poderla privar de la vida, ¿no? Podríamos decir que es un sujeto egocéntrico o narcisista, etcétera, ¿no? Esta podría ser la interpretación fácil que se le da al fenómeno al delito que él comete, ¿no? Sí, los motivos, la interpretación de los motivos, ¿no? Incluso. Pero a partir de esta interpretación del sujeto delincuente, nosotros más bien, ahora actualmente la criminología ya no ve tanto al sujeto delincuente, es decir, ¿cuál fue la causa? Más que el motivo por el que le privó la vida, se podría decir pues un trastorno de personalidad relacionado con rasgos de personalidad psicopática. Eso podría ser una interpretación, pero ahora ya la criminología ha superado esa interpretación basada principalmente en factores de personalidad y hace énfasis en sistemas criminales. ¿A qué me refiero con sistemas criminales? Solamente para ilustrar a la audiencia cómo no necesariamente tenemos que hacer énfasis en el individuo, sino más bien en el sistema criminal que subyace a la comisión del acto, y en este caso tiene mucho que ver con la ideología dominante hegemónica de masculinidad que envuelve el modelo patriarcal androcéntrico, falocrático, sexista y machista que permea todavía mucho todo en nuestro contexto social. Sí, que va más allá y se centra también en los aspectos, en las condiciones sociales, en las condiciones culturales en las que se ha desempeñado esta persona, ¿no? Exactamente, porque mira, este fin de semana hubo otros dos feminicidios importantes. En Ecatepec, un sujeto priva de la vida delante de sus vecinos a su esposa porque supuestamente lo engañaba. Y en Aguascalientes, 2 hombres jóvenes privan de la vida a una trabajadora sexual porque no se pusieron poner de acuerdo respecto de lo que les iba a cobrar. En los 3 casos, y todavía hay uno más que valiera la pena comentar, que es el caso de esta Nisa Adriana Aldama, la chica de Tláhuac que secuestran supuestamente y luego privan de la vida. En estos 4 casos hay un mismo patrón que no tiene que ver con personalidades psicopáticas, sino que tiene que ver con el desvalor que se le da a la mujer por parte de este tipo de sociedades donde permea todavía un modelo hegemónico de masculinidad patriarcal. Las condiciones de poder. Exactamente, las condiciones de poder del hombre y de la mujer. Esa es la explicación que nosotros tendríamos que dar, más que a partir de cuestiones de índole individual. Es un sujeto con trastorno de personalidad, es un psicópata, es un antisocial. No, es una salida fácil al problema. Y que es una salida fácil porque el agente del Ministerio Público, cuando lleva a cabo la investigación, solicita que se lleven a cabo o que se realicen determinados dictámenes periciales. En el caso concreto, dictámenes psicológicos, que son importantes para llegarse de elementos, pero que también deben de contextualizarse en el trabajo del criminólogo. Claro. Y al final de cuentas,
puede ser que encontremos esos rasgos de personalidad psicopática, efectivamente, pero esa no es la explicación de fondo. La explicación de fondo es el modelo hegemónico patriarcal que subyace. Por eso es por lo que y en este caso interviene el criminólogo para explicar cómo existe un patrón que se tiene que cambiar para evitar que el hombre le dé ese desvalor a la imagen de la mujer y con esa facilidad la prive de la vida. Y también el criminólogo, supongo, y eso ya usted nos lo esclarecerá de mejor manera, también analiza los patrones demográficos, es decir, por qué en determinadas entidades federativas se están cometiendo más delitos de esta índole, por qué en determinadas demarcaciones geográficas, delegaciones, Tláhuac, Iztapalapa, por ejemplo, se cometen determinados delitos. Creo que eso también lo analiza el criminólogo. Sí, por supuesto. Es una variante de la criminología que tiene que ver con la criminología medioambiental, en donde el contexto social incide por determinadas rasgos característicos sobre la conducta y los actos de las personas, indudablemente. Que esos son algunas características, elementos o rasgos que nos permiten definir ejes rectores de los programas de seguridad pública y de prevención del delito, en los cuales va a intervenir indefectiblemente la criminología. Sí, por supuesto. Mira, yo te decía en un principio de nuestra plática que la criminología es una ciencia práctica, es decir, estudia las causas y las circunstancias del delito y propone medidas para prevenirlo y para reaccionar en su contra. Entonces, esa debe de ser el objetivo básico de la criminología. La criminología no puede ser una ciencia de gabinete, una ciencia que se quede nada más en el estudio del fenómeno en abstracto. Tiene que llevar su ciencia a cuestiones prácticas que permitan la prevención del delito, porque bueno, pues ese sería precisamente el objetivo. Y ahora me parece que es muy destacado pues los programas que está implementando el gobierno federal en materia de prevención social de la violencia y de la delincuencia. Que hablaremos sobre ello en el siguiente segmento. Vamos a ir al corte de estación, ya volvemos, están escuchando Hablemos Derecho, en la conducción de Héctor Carrión Perea en Radio Ciudadana. Teléfonos en cabina 5604-7926, 5604-8229 y larga distancia sin costo 01800-670-1680. Imer. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. Estás escuchando Hablemos Derecho. En un momento regresamos. Regresamos. Estás escuchando Hablemos Derecho. Bueno, pues ya estamos de regreso a través del 660 de su radio. Estamos escuchando Hablemos Derecho. En la conducción de Héctor Carrión Perea, hoy nos acompaña el maestro Héctor Chincoya Teutli, presidente de la Academia Mexicana de Criminología. Tome usted dato de las redes sociales donde usted puede hacer contacto en Twitter, en @Instituto INEPA, en Facebook, Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, o bien con solo mencionar INEPA, y en Google Plus en INEPA. Bueno, y también la invitación para que nos hagan llegar sus comentarios, alguna aportación a nuestra charla o alguna también retroalimentación para que usted pues despeje también dudas, al igual que nosotros, porque nosotros no somos peritos en la materia. Y bueno, cómo es que pues hay que hacer la consulta de otros expertos, como podría ser, mencionaba Héctor, un psicólogo, para determinar el perfil de una persona que pues puede cometer o está en potencia, o cómo pudo cometer un delito porque le hieren su sentimiento, ¿no? Como el caso del joven
del Politécnico que no le creyeron que pues, había ganado una beca y ese fue motivo para privar de la vida a una persona. Sí. Estos son ejemplos, ¿no? Sí, sí.